semanas, varios domingos, hemos venido estudiando consecutivamente el libro de Eclesiastés y ya hemos visto que Salomón está compartiendo aquí las lecciones que él aprendió en su vida luego de tratar de obtener satisfacción y significado en todas las cosas que este mundo caído puede ofrecer: sabiduría, riquezas, placeres, diversión. Su conclusión fue que ninguna de estas cosas tienen la capacidad de proveer lo que prometen. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Cuando Salomón dice aquí que todo es vanidad, él no lo hace en el sentido en que la mayoría de las personas suelen usar esta palabra en el día de hoy. Cuando nosotros oímos hablar de vanidad, el cuadro que viene a nuestras mentes es una persona que tiene mucho cuidado por su figura, por su apariencia física, una persona que desea llamar la atención sobre sí misma a través de las cosas que usa, a través de las cosas que hace. Escuché recientemente de una mujer que fue donde su pastor a decirle: pastor, yo tengo un serio problema con la vanidad. Cada mañana cuando me levanto me paso media hora admirándome en el espejo. El pastor le dijo rápidamente: señora, usted no sufre de vanidad, sufre de imaginación. Yo no creo que esa haya sido la respuesta más piadosa que pudo haberle dado, pero esa nos da una idea de la forma en que las personas suelen usar la palabra vanidad en el día de hoy. Pero ese no es el sentido en que Salomón usa la palabra en este contexto. Lo que él está tratando de comunicar es que si nosotros nos limitamos a contemplar la vida a la luz de las cosas que ocurren debajo del sol, es decir, limitándonos únicamente al aquí y ahora, la vida del hombre no tiene ningún sentido y todo lo que este mundo ofrece no es más que una ilusión. Por eso alguien tradujo este texto diciendo: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Cuando el hombre decide sacar a Dios de la ecuación y vivir con los ojos puestos en el presente y nada más, la vida no solo se convierte en algo completamente absurdo y frustrante, sino también que en ocasiones llega a ser desesperante. Al final de cuentas, todos vamos a morir. No importa cómo hayamos vivido. Y mientras tanto tenemos que soportar muchas injusticias y mucho dolor, como vimos el domingo pasado. Nosotros vivimos en un mundo donde impera el individualismo y donde las personas quieren sacar provecho de los demás a toda costa. Por eso alguien dijo una vez que el hombre es un lobo para el hombre, queriendo señalar que el egoísmo es una de las notas más características de la naturaleza humana. Sin embargo, aquí estamos en este mundo por la providencia de Dios. Y lo que hace Salomón en el resto del pasaje que Lester leyó hace un momento, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 al 16, es mostrarnos cuál es la mejor manera de conducirnos en un mundo tan agresivo, tan injusto como el nuestro. En vez de ceder a la tentación de sumergirnos en esa misma vorágine de agresividad y de justicia, Salomón nos provee tres comparaciones que nos ayudarán a reaccionar ante la vida de una forma más piadosa, de una forma más productiva. Y la primera comparación que Salomón hace en el texto aquí es que el contentamiento es mejor que la rivalidad y la envidia. El contentamiento es mejor que la rivalidad y la envidia. Versículo 4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ya Salomón había dicho anteriormente en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, que el trabajo es un regalo de Dios para el hombre. El trabajo no es parte de la maldición que entró por el pecado. El hecho de poder trabajar, de poder ser productivos, es una bendición. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que el pecado ha corrompido todos los dones que Dios ha dado al hombre, de tal manera que mucho del empeño y del esfuerzo que dedicamos a nuestro trabajo muchas veces es motivado por la envidia y por la rivalidad. La Biblia de las Américas traduce el versículo 4 de esta manera: todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Por supuesto, esta no es una declaración absoluta,
Porque la envidia no es la única motivación que impulsa al hombre a trabajar. Ahora, mis hermanos, si examinamos honestamente nuestros corazones, no importa el trabajo que tú estés haciendo, si examinamos honestamente nuestros corazones, veremos que muchas veces somos movidos a poner más empeño en nuestro trabajo por la ambición de colocarnos por encima de los demás. Es por eso que los 10 mandamientos comienzan prohibiendo la idolatría y terminan prohibiendo la codicia. La idolatría, la codicia. Porque ese es el gran problema del ser humano. Todos nosotros continuamente somos tentados a encontrar en las cosas de este mundo lo que solamente Dios puede dar. Es por eso, mis hermanos, que nos molesta profundamente no tener todo lo que deseamos. Y ¿saben lo que es todavía peor? Que otro tenga lo que yo no tengo. Cuenta una leyenda que un genio se le apareció a un granjero en la India. Para los niños que están aquí, yo no creo en los genios de la lámpara de Aladino, esto es una leyenda. Pero dice esta leyenda que un genio se le apareció a un granjero en la India y prometió concederle un deseo, cualquier cosa que tú quieras. El hombre se puso sumamente contento y comenzó a pensar en grandes riquezas. Pero entonces el genio le dijo que había una sola condición. De cualquier cosa que recibas, se le dará el doble a tu vecino. De repente el ánimo del granjero se fue al piso. Y le pidió al genio que le diera unas horas para pensar. Al otro día el genio regresó y el granjero le dijo: he decidido cuál es mi deseo, sácame el ojo derecho. Wow. Él prefería quedarse tuerto y que su vecino fuera ciego a tener que soportar que él sea el doble de rico que él. Mis hermanos, la envidia es una cosa terrible. No solo nos impide disfrutar lo que tenemos, sino también experimentar el gozo de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y también debemos gozarnos con los que se gozan. Pero al envidioso le resulta imposible reaccionar así. Ver al otro disfrutando de lo que él no tiene es como tomarse un trago de ajenjo o de aceite ricino. Dice en Proverbios capítulo 14 versículo 30 que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, es como un cáncer. Y en Proverbios 27:4 dice que la ira es cruel, el furor es impetuoso, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El envidioso asume el triunfo de los demás como una especie de ofensa personal. ¿Por qué tuvo que ser él que consiguiera ese trabajo? O el que tenga esa posición económica, o esa casa, o ese carro, o esa novia, cualquier cosa. Todo se puede envidiar. Salomón concluye diciendo que eso también es vanidad y un correr tras el viento, dice el texto literalmente. En otras palabras, la envidia deja al hombre al final con las manos vacías y un corazón lleno de descontento y de amargura. Por supuesto, así como hay personas envidiosas que convierten el mundo laboral en una competencia salvaje, también están aquellos que se van al otro extremo. Versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Obviamente, si tiene las manos cruzadas, no puede hacer nada con ellas. Este individuo se cansa antes de empezar, así que se abandona una vida de autocomplacencia que termina destruyéndolo. Él se come a sí mismo. Como no produce nada, tarde o temprano consume todo lo que tiene. Como bien señala un comentarista, su vagancia no solo acaba con todo lo que posee, sino también con todo lo que él es, minando su dominio propio, su percepción de la realidad, su capacidad de interesarse en el cuidado de otros y, en definitiva, el respeto que se debería a sí mismo. Eso hace la vagancia. De manera que el cuadro que Salomón está pintando aquí no es el de una persona que ha aprendido a contentarse con lo que tiene, sino más bien una persona necia y mediocre que no quiere trabajar. Queridos hermanos, la vagancia es un pecado altamente destructivo y condenado en la Biblia. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Proverbios capítulo 6, versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es como si este individuo estuviera en un campo de batalla sin armas para defenderse. De entrada, dice Salomón, tiene todas las de perder, aunque generalmente el vago siempre le echa la culpa al otro. Es que yo no he tenido suerte en la vida. No, es que tú nunca has dado un golpe. Es muy diferente. Decidiste por el camino fácil y ahora te resulta muy difícil avanzar. Qué irónico. Los que deciden irse por el camino fácil avanzan difícilmente. Así que aquí tenemos dos extremos: aquel que no sabe cuándo detenerse en su afán por colocarse por encima de los demás, y el mediocre que prefiere cogerlo suave y contentarse con lo que él pueda alcanzar con el esfuerzo mínimo. Y Salomón tiene un consejo que darle a los dos. Versículo 6: más vale, aquí está la comparación, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Lo que Salomón está promoviendo aquí es la diligencia con contentamiento. Diligencia con contentamiento. Este individuo tiene un puño lleno con el fruto de su trabajo, pero al mismo tiempo con tranquilidad de espíritu. Él no es como el ambicioso que no para de trabajar para llenarse ambos puños, ni como el perezoso que se cruza de brazos. Él ha sabido balancear en su vida el trabajo y el deleite, el trabajo y el descanso, el trabajo y la familia, y sobre todo el trabajo y su relación con Dios y su servicio en la iglesia. Mis hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que quiere vendernos la idea de que siempre es mejor tener más. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que eso no es así. No siempre es mejor tener más, el mejor sueldo, la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa. Pero todo eso, mis hermanos, ¿a costa de qué? ¿Pagando qué precio? Dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mis hermanos, ese es un texto bíblico. Salomón está diciendo aquí, no, el mundo no tiene razón. No siempre es mejor tener más. A veces es mejor tener poco, siempre que no haya turbación de espíritu. Mi hermano, ¿cuál de estos tres individuos te representa mejor a ti? ¿El ambicioso para el que nunca nada es suficiente? ¿El mediocre que se conforma con el mínimo esfuerzo? ¿O el diligente que trabaja con excelencia, pero que sabe contentarse con lo que Dios le provee, con el fruto de su trabajo? Mi amado hermano, ¿puedes tú decir como Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11 que tú has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación? Yo he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No todo el mundo sabe tener abundancia. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tú estás contento con lo que tú tienes ahora. Ay, pastor, vaya a mi casa para que usted vea cómo yo vivo. ¿Saben lo que sigue diciendo ese texto? Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Por tanto puedo decir confiadamente, yo no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si tú eres cristiano, ¿sabes lo que tú tienes ahora? Al Dios Todopoderoso, al Rey de los cielos, al soberano del universo, siendo tu Padre celestial y cuidando de ti. Contentos con lo que tenéis ahora.
Pero Salomón tiene otro consejo que darnos estrechamente relacionado con el anterior, otra comparación. Y es que el compañerismo es mejor que el individualismo. Capítulo 4, versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. El cuadro que tenemos aquí es del individuo que no trabaja para vivir, él vive para trabajar. ¿Han visto personas así? Trabajólicas, adictas al trabajo. No sabemos si este individuo tiene esposa, sí sabemos que no tiene hijos, no tiene hermanos que le sucedan. Tampoco parece que tiene amigos con los cuales pueda compartir un momento de tranquilidad y sosiego. Salomón dice que este hombre está solo, y está solo porque nunca cesa de trabajar. Sus ojos nunca se sacian de sus riquezas. Tampoco se detiene nunca a preguntarse ¿para quién trabajo yo? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar con todo el esfuerzo que yo hago cada día y que no me permite disfrutar lo que tengo? Salomón dirá más adelante en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Nunca será suficiente, nunca, no importa cuántos bienes logre acumular en esta vida. La periodista norteamericana Ellen Goodman narra en uno de sus artículos la historia de un individuo que murió a los 51 años de edad de una trombosis coronaria luego de una vida dedicada casi exclusivamente al trabajo. Sus amigos y familiares comentaban que su muerte había sido una especie de suicidio laboral. Este hombre se mató trabajando. El día del funeral, un amigo se acercó a su esposa para decirle: yo sé cuánta falta te hará esta pérdida. A lo que ella respondió: en realidad ya yo lo había perdido. Ella no lo perdió el día de su muerte. Esta mujer había perdido a su esposo hacía mucho tiempo. Queridos hermanos, cuidado con el trabajo compulsivo. Cuidado con el trabajo compulsivo, porque eso no siempre es un exceso de responsabilidad. Muchas veces es idolatría. Idolatría. Como bien señala un comentarista, en este pasaje Salomón nos está dando una advertencia contra el aislamiento, el egoísmo, la codicia y la adicción pecaminosa al trabajo. Es por eso que todos debemos enfrentar con honestidad la pregunta del versículo 8: ¿para quién trabajo yo? ¿O para qué? ¿Es para forjarme un nombre? Y hermanos, esa es una ambición fuerte para cualquiera, ser reconocido. ¿Es para forjarte un nombre? ¿Es para llegar a ser rico y poderoso? ¿Es para poder retirarte joven y vivir una vida de placer y diversión? ¿Para quién trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Puedes tú decir con una limpia conciencia que trabajas para la gloria de Dios? ¿Que haces las cosas con excelencia para su gloria y para el bien de otras personas, incluyendo obviamente tu familia, pero también a la familia de la fe? Hablando de la nueva vida en Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28: el que hurtaba no hurte más, si ahora está en Cristo, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Saben para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué hacía el ladrón? Le quitaba a lo otro lo suyo. ¿Qué debe hacer ahora ese ex ladrón que está en Cristo? Debe trabajar para tener que compartir. Antes le quitaba al otro lo suyo, ahora él comparte de lo suyo con los otros, porque es una nueva criatura en Cristo. Mis hermanos, es evidente en la Biblia que Dios quiere que pensemos en los demás y que no vivamos únicamente en función de nosotros mismos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el trabajo que tienes es una provisión que Dios te ha dado para que puedas ayudar a otros que tienen más necesidades que tú? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios. Dios te proveyó ese trabajo, no solamente para ti.
Dios te proveyó ese trabajo para otros. Mis hermanos, debemos oponernos enérgicamente al individualismo que caracteriza esta generación. Eso es tan pecaminoso y dañino como cualquier otro pecado. Es por eso que Salomón trata de convencernos a través de una serie de ejemplos que el compañerismo es mejor que la competencia desenfrenada o el aislamiento. Versículo 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando dos individuos trabajan en sociedad y en armonía, tienen más posibilidades de obtener un mayor beneficio económico, aunque tengan que repartirse las ganancias, que si lo hicieran cada uno por su lado. Eso es lo que Salomón está diciendo. Y de paso, esto se aplica no solamente al trabajo secular, también se aplica al trabajo en la iglesia, se aplica a muchas áreas de la vida. Nadie lo sabe todo, ni nadie tiene todas las capacidades. Así que en vez de aislarte de los demás, tal vez para luego llevarte todo el crédito. ¿Han visto esos niños que dicen, yo solo? Hay adultos que llegan con esa inmadurez a la adultez. Yo solo. Yo quiero poder ponerle a mi camión ese letrero que dice mi propio esfuerzo. Lo hice solo. En vez de aislarte de los demás para llevarte todo el crédito, o tal vez para que nadie te lleve la contraria, aprende a trabajar en equipo. Aunque no todos piensen como tú. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Aprende a trabajar en equipo. Por otro lado, Salomón nos dice también que dos son mejores que uno porque pueden ayudarse mutuamente en tiempos de dificultad. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Salomón está pensando aquí en los peligros que enfrentaban los viajeros en los caminos del Medio Oriente, llenos de barrancos, llenos de trampas para animales. De hecho, es probable que el Señor Jesús tuviera eso en mente cuando dijo en Lucas capítulo 6, versículo 39, que si un ciego guiare a otro ciego, ambos podían caer en el mismo hoyo. Se ponían trampas para los animales en los desiertos y en el bosque. Los caminos no estaban pavimentados, no había luces en la carretera. Si un individuo andaba solo y caía en una de esas trampas en medio de la noche, difícilmente podía sobrevivir. Queridos hermanos, Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. La Biblia dice en Génesis 2:18 que no es bueno para el hombre estar solo. Y aunque este texto se está hablando primariamente del matrimonio, puede aplicarse en muchos otros contextos. Todo creyente, si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escucha esto con atención. Todo creyente debe esforzarse por desarrollar relaciones significativas en la iglesia. ¿Y eso qué significa? Hermanos, hermanas, a quienes tú puedas abrirle tu corazón, delante de los cuales tú puedes ser tú, ser transparente, buscar ayuda en tiempos de dificultad. Estoy enfrentando esta tentación, por favor ora por mí, por favor llámame. Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego Pablo añade, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo nos manda. Es una orden, no es un consejo, no es una opción. Cristo nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero eso es imposible si el otro no conoce cuál es tu carga. Hermanos, dejémonos de protegernos tanto. Nosotros no tenemos ninguna reputación que cuidar. Porque el mero hecho de profesar que somos cristianos es como llevar un letrero en luces de neón que dice, soy un pecador depravado que merece el infierno. Dice en Hebreos capítulo 3 versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice
hoy, es decir, cuando todavía hay tiempo de rescatar a ese hermano que se está extraviando, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos necesitamos mutuamente. Versículo 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y yo sé que la mayoría de las veces que leemos este texto pensamos en el matrimonio, pero yo no creo que Salomón ha cambiado de tema. Salomón está hablando de los viajeros. Viajar solo de noche por los desiertos de Israel, sobre todo en ciertas épocas del año, podía resultar mortal. Mortal a causa del frío. Recuerden que ellos no andaban con un sleeping bag. Ellos no andaban con una bolsa para dormir. Lo más que tenían los judíos era una capa. Y si la temperatura bajaba demasiado, eso no era suficiente. De manera que si dos personas andaban juntas y por alguna razón tenían que dormir al aire libre, los judíos acostumbraban a pegar espaldas con espaldas para conservar el calor. Es a eso que se refiere Salomón aquí. Pero ¿qué pasaba si el individuo andaba solo? Que corría un alto riesgo de morir congelado. Y a todo esto se añadía el peligro de caer en manos de ladrones. Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este ejemplo no necesita mucha explicación. Un cordón puede romperse con relativa facilidad. Si lo doblamos en dos es un poco más difícil. Y si lo doblamos en tres, más difícil todavía. ¿Cuál es el punto? Que el compañerismo siempre será mejor que el individualismo. El compañerismo siempre será mejor. Es muy conocido el refrán, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Bueno, Salomón nos está presentando aquí la otra cara de la moneda. Es mejor estar bien acompañado que solo. Es mejor estar bien acompañado que estar solo. Y una vez más, yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿estás cultivando tus relaciones significativas en la iglesia? Tú tienes amigos en la iglesia, amigos de verdad. ¿Eres tú de bendición a otros, así como otros son de bendición para ti? Rápidamente, ¿te viene a tu memoria ahora mismo alguna persona a la que tú pudiste ayudar esta semana que pasó? Está bien, la semana pasada. ¿Y la antepasada? ¿Y el mes pasado? ¿Te viene a la memoria? Porque es así como Dios espera que la iglesia funcione. Como un cuerpo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 4, que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú eres miembro del otro y del otro y del otro y del otro. Somos un cuerpo y el cuerpo no funciona si todos los miembros no hacen lo que tienen que hacer. Mi hermano, ¿qué te distingue? ¿El compañerismo o el aislamiento? Y esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de obediencia. Es verdad que hay personas a quienes les resulta más fácil relacionarse, otras que no, pero todos tenemos que hacerlo. Es como el caso de Marta y María. Todas las mujeres que leen el caso de Marta y María dicen, ay, es que, ¿sabe qué pasa, pastor? Mire, mi temperamento es como el de Marta. Yo soy una mujer activa, yo no soy contemplativa. Lee con cuidado ese pasaje y vas a ver que allí dice, María escogió la mejor parte. María la escogió. No es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. ¿Has elegido tú vivir solo o vivir sola? Pero aún nos resta una comparación adicional que también está relacionada con las anteriores, aunque la conexión es un poco más sutil. Versículo 13. Mejor, ven otra vez la comparación, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Que es mejor tener un espíritu enseñable que ser un terco.
Y para ilustrar este punto, Salomón se vale del ejemplo de un rey viejo y sabio que no admite consejos en comparación con un muchacho pobre y sabio que termina eventualmente ocupando el trono. Versículo 14. Porque de la cárcel salió para reinar el joven, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. No sabemos si Salomón tenía en mente aquí el caso de José cuando escribió este ejemplo, porque la historia es muy parecida. José fue vendido por sus hermanos y por la providencia de Dios terminó siendo el segundo en Egipto. La historia de este muchacho pobre y sabio comienza en la cárcel, termina en el palacio. La historia del viejo rey necio termina por su terquedad perdiendo el trono. ¿Ven ustedes la conexión con el resto del pasaje? Salomón está insistiendo en la importancia del verdadero compañerismo otra vez. De otra manera, este rey en su necedad se aisló de todo el mundo. Tal vez pensó que tenía ya demasiada experiencia. Y eso le pasa a muchos cristianos con el paso del tiempo. Ellos creen que han vivido tanto como cristianos que piensan que ya no tienen nada que escuchar, nada que aprender. Finalmente este rey cosechó los frutos de su locura. Dice en Proverbios capítulo 12 versículo 15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Sabio. Y yo sé, mis hermanos, que hay muchas personas que van por la vida opinando acerca de todo, aconsejando a todo el mundo. En estos días alguien publicó en la internet una pregunta que yo pienso que a muchos les encantaría hacérsela a ciertas personas, y yo espero que no lo hagan. Esta persona le pregunta a la otra: ¿sabes cuál es la diferencia entre esta pizza y tu opinión? Que la pizza yo la pedí. Yo no te pedí opinión. Sí debemos tener cuidado con ese espíritu de creer que tenemos que opinar acerca de todo, llenar el mundo con nuestra sabiduría. Como dice un personaje de una de las obras de Shakespeare: el mundo está descoyuntado, maldita suerte la mía que tuve que venir yo para tener que arreglarlo. Hay personas que piensan que Dios le dio esa misión. Tienen un consejo que darle a todo el mundo. Pero cuidado, hermanos, con la terquedad. Cuidado con la terquedad. Dice en Proverbios capítulo 11 versículo 14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y más adelante en Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mi hermano, nadie lo sabe todo y todos tenemos puntos ciegos. Es increíble, hay cosas en nuestras vidas, y yo me incluyo, que todo el mundo ve menos yo. Todos tenemos puntos ciegos. Es por eso que necesitamos escuchar otros puntos de vista, buscar consejos sabios, escuchar la reprensión. No sea que terminemos como este rey viejo y necio, con una vida arruinada por falta de un espíritu enseñable. Pero este pasaje no termina aquí. Salomón concluye con una nota adicional sumamente interesante acerca del poder político. Dice en el versículo 16: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, del rey joven y sabio. Es como si Salomón nos estuviera diciendo: no se engañen con la historia de este joven pobre y sabio que llegó a reinar.
creyendo que por fin han encontrado algo en medio de este panorama que yo acabo de presentar tan tétrico de lo que es la vida en este mundo. Por fin encontraron algo que puede ser duradero. No importa cuánta popularidad llegue a tener un gobernante, el día llegará cuando la gente se cansará de él. Y nosotros vivimos eso cada 4 años. Y saben que en este caso en particular, el problema no vino necesariamente por defectos en el joven, porque él era joven y sabio. Es porque la popularidad es muy frágil y cambiante. A mediados del siglo XVII, Oliverio Cromwell destronó al rey Carlos I para luego imponer su liderazgo sobre Inglaterra, Irlanda y Escocia como Lord Protector. En una ocasión Cromwell le dijo a un amigo: no confíes en las aclamaciones, no confíes en las aclamaciones, porque las personas gritarían igual si tú y yo fuéramos a ser colgados. Este hombre llegó a entender bastante bien cómo funcionan las masas. La popularidad política es muy cambiante y muy frágil. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hoy? 3 cosas: que el contentamiento es mejor que la rivalidad y la envidia, que el compañerismo es mejor que el individualismo y que tener un espíritu enseñable es mejor que la terquedad. Si yo tuviera que resumir la enseñanza de este pasaje en una sola frase, una buena opción serían las mismas palabras de Salomón en el versículo 9: mejores son 2 que 1. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que mejores son 2 que 1. Como decíamos hace un momento, Dios diseñó la raza humana para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Y más aún, Dios, y esto es muy importante, diseñó a la raza humana para que viviera en una comunidad que gira en torno a la persona de Jesucristo. Dios quiere que la comunidad gire en torno a la persona de Cristo y de nadie más. ¿Sabes quiénes son tus mejores amigos? Tus mejores amigos. Aquellos que de una forma u otra te llevan a Jesucristo. Esos son tus mejores amigos. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, ningún amigo es mejor que él. Tus buenos amigos son aquellos que de una forma u otra te llevan a Cristo. Por algo el Señor fue conocido en la Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 19, como amigo de pecadores. ¿Qué somos nosotros? Pecadores, pero Cristo es amigo de pecadores. Nadie nos ama como Él. Nadie nos acepta como Él. Nadie está a nuestro lado como Él. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nadie nos tiende una mano de ayuda como Él lo hace. Nadie. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los himnos que cantamos en nuestra iglesia se titula "Oh, qué amigo nos es Cristo". Oh, qué amigo nos es Cristo. La última estrofa dice: Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en él confío yo. Cristo es un amigo eterno. Y yo te pregunto, ¿tú puedes cantar ese himno con la plena certeza en tu corazón de que Cristo es tu amigo? ¿De verdad has entrado en una relación íntima con Él a través de la fe
y del arrepentimiento, porque esa es la puerta de entrada para ser amigos de Jesús. Querido hermano, querida hermana, es bueno tener amigos en la iglesia, pero el mejor amigo es Cristo. Me encantó esta frase que leí recientemente y con esta concluyo. Dice, realmente dos son mejores que uno cuando uno de los dos es el mejor de todos. Realmente dos son mejores que uno cuando uno de los dos es el mejor de todos, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.